15 contadores fracasaron, pero la repartidora pobre detuvo al millonario. Nunca lo firmes. En un pequeño barrio, en medio de las sombras de edificios grises, una figura resplandecía como un rayo entre nubes oscuras. Esa figura era Laura, una repartidora de comida, cuyo corazón lleno de sueños se enfrentaba a un gigante, un millonario cuyo nombre resonaba en las calles como un eco aterrador. Este hombre, con una sonrisa que helaba hasta el más cálido de los días, había hecho caer a 15 contadores, uno tras otro, en un juego macabro de números y letras. Nadie había logrado detenerlo hasta que apareció ella, caminaba con sus pequeñas cajas de comida, temerosa pero decidida. Laura tenía un secreto, un poder que los otros no conocían. En sus manos, latía un ancestral conocimiento, aquel que venía directo de su abuela, una sabia mujer que siempre decía, el miedo es un monstruo que se alimenta de nuestra duda. Laura, con sus manos temblorosas, miró el celular en su bolsillo, un mensaje alertaba de una cita. La reunión pareció inofensiva, pero su instinto le decía que el peligro acechaba bajo esa fachada de lujo y poder. A la entrada del lujoso edificio donde se realizaría la reunión, el aire se volvió denso. Las luces destellaban como estrellas asesinas, y el murmullo de la ciudad se desvanecía en un susurro. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda al cruzar la puerta. Una trama oscura se preparaba, y cada paso resonaba como un tambor de guerra en su pecho. Dentro, el millonario, con su mirada penetrante, la recibió con una sonrisa que escondía más de lo que mostraba. «¿Eres la que traerá la comida?», preguntó, pero sus ojos parecían escudriñar su alma. Laura tragó saliva, el nudo en su garganta se hizo más fuerte. «Sí», respondió, con una voz que apenas se oía, mientras un grupo de hombres contables murmuraba a su alrededor. El aire estaba cargado de expectativas y secretos. Aquellos contadores, hombres de poder y corbatas ajustadas, con gestos que delataban su incomodidad. Laura sabía que algo no estaba bien, los hombres se miraban entre sí, como si compartieran un oscuro pacto. En ese instante, un ruido, como si el cielo estuviera quebrándose, interrumpió la reunión. El sonido resonó en sus oídos, un eco de advertencia que le decía que su vida dependía de decisiones que aún no había tomado. Se preguntó, ¿podría ella desbaratar el plan del millonario, donde todos los demás habían fallado? «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, sin tiempo que perder. Laura se preparó para actuar, el sudor goteaba por su frente. Sabía que su instinto era su mejor aliado. Mientras los murmullos crecían, una sombra se proyectó sobre ella, un verdadero monstruo detrás de aquel hombre elegante. Laura cerró los ojos un segundo, buscando un rayo de esperanza en medio de la desesperación. ¿Sería capaz de detener el oscuro camino que había desatado? A medida que la tensión crecía, la sala comenzó a girar en torno suyo. ¿Qué haría Laura para cambiar su destino y evitar que otros cayeran en la trampa mortal del millonario? El murmullo de la sala se volvió una cacofonía ensordecedora, como una tormenta inesperada. Los hombres, que hasta hace un instante lucían seguros, ahora intercambiaban miradas inquietas. Laura sintió como el sudor empapaba su espalda. En el aire flotaba la sensación de que un juego mortal estaba a punto de comenzar, y el tablero de ajedrez estaba cubierto con piezas que ya habían sido sacrificadas sin que nadie lo notara. «Eres valiente al venir aquí», dijo el millonario, su sonrisa gélida era como un cuchillo afilado. «Pero tienes que entender que en esta sala, la suavidad dura poco». Sus palabras eran un veneno disfrazado, y a Laura le pareció servir como un aviso.
La mente de la joven trabajaba a 1000 por hora, analizando cada opción, cada reacción. El silencio se rompió nuevamente por un estruendo, la puerta de entrada se abrió de golpe y un hombre entró, con la mirada desorbitada. Los contadores se apartaron, dejando un espacio que revelaba más que solo incomodidad. El hombre, vestido de manera desaliñada, parecía haber corrido de algún lugar lejano. Se acercó a Laura y, sin preámbulos, exclamó, «No firmes. No lo hagas. Es una trampa». Los ojos del millonario se entornaron, y su sonrisa desapareció en un parpadeo. «¿Quién es este idiota?», preguntó, amenazante, pero Laura sentía que el intruso traía consigo una luz entre toda aquella oscuridad. Su pecho se constriñó con cada palabra que salía de los labios del hombre. ¿Podría ser posible que hubiera alguien más allí que entendiera el verdadero peligro? El nuevo grupo de hombres comenzó a murmurar, algunos se tensaron como alambres listos a romperse. Laura rápidamente se volvió hacia el hombre desaliñado. «¿Qué sabes de esto? ¿Por qué no puedo firmar?», preguntó con una mezcla de miedo y urgencia. «Todo está manipulado. Tienes que ver los papeles. El millonario busca controlar todo a su alrededor, y tú eres solo una pieza en su tablero», respondió el hombre, su voz temblorosa parecía estar llena de frenesí. «Los contadores no supieron ver, pero tú puedes cambiarlo todo. Debes salir de aquí». Los ojos de Laura chisporroteaban con el temor. ¿Quién era este hombre y por qué había decidido revelarle esta verdad? Y más importante aún, ¿qué debía hacer ahora? El vibrante sonido de un teléfono rompió el ambiente tenso, era el celular de Laura. Con manos temblando, lo sacó de su bolsillo. Un mensaje: «Regrésate. Es un juego peligroso». Era de su abuela, el aire pareció congelarse. Laura sintió que el tiempo se detenía. Cada corazón en la sala latía en un ritmo frenético, todos esperando su decisión. Su mente giraba como una rueda al borde de un abismo. ¿Debería confiar en el nuevo intruso y seguir su instinto, o ceder ante la presión del millonario? No tenía más tiempo. La reunión se volvió un combate silencioso de miradas y formularios. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y Laura sabía que la elección que hacía la llevaría por senderos peligrosos. La vida de otros podría depender de su decisión. ¿Destruiría todo lo que los contadores habían intentado sostener, arriesgando su propia seguridad? Y en el clímax de esa agonía, Laura tomó una decisión. Con el rostro decidido, hacia el millonario, levantó la vista y preguntó, ¿qué está realmente en esos documentos? La atmósfera se tensó. La respuesta que aguardaba podría cambiarlo todo. ¿Sería la clave para desmantelar la red de la que se había convertido en parte, o solo un juego más en manos del depredador? La incertidumbre pesaba en el aire, mientras Laura se preparaba para lo que vendría a continuación. ¿Estaría lista para enfrentar la verdad oculta detrás de esa sonrisa helada? El millonario dio un paso hacia adelante, su expresión se tornó peligrosa. Los hombres a su alrededor se enderezaron, la tensión palpable llenando la habitación como una neblina espesa. «¿Crees que tienes derecho a cuestionarme, cierto?», dijo, su voz baja y amenazante. El aire se volvió pesado, como si el tiempo se detuviera en medio de la tormenta que podrían desatar. Laura sintió el corazón palpitar en su pecho, fuerte, casi ensordecedor. La mirada del millonario era un abismo, un lugar en el que se perdía cualquier esperanza. «Esto no es un juego, chica. Al firmar, sellas tu destino y oponerte a mí tendrá consecuencias devastadoras», continuó mientras sus ojos se transformaban en dagas. El hombre desaliñado tomó un paso adelante, impulsado por un instinto de protección. «Ella no entiende la magnitud, pero tú no puedes atar a la juventud. Tu tiempo está llegando a su fin», dijo, como si su voz tuviese el poder de romper la oscuridad. Pero la mirada del millonario no era la de alguien que tuviera previsto ser desafiado. Laura respiró profundo y, en ese instante, supo que tenía que decidir si se convertiría en la víctima o en la heroína de su propia historia. Pero la revelación de su abuela seguía resonando en su mente.
Las horribles distintas direcciones en las que podía ir, las vidas que podía cambiar con una simple firma, la idea la aterraba. Sin embargo, no podía permitir que su miedo la gobernara. ¿Qué hay en esos documentos? Repitió, su voz más firme, casi resonando, como un eco en la sala helada. Pensó brevemente en quién era en ese momento, una mujer en pie frente a un depredador, un ser humano que desafiaba a un monstruo con su propio valor. El millonario sonrió, pero Laura notó que se trataba de una sonrisa forzada, una falacia en su juego. Son solo contratos, pequeños acuerdos que debes cumplir, pero tú eres más importante de lo que piensas. Hay tanto que puedes ganar o perder aquí. Su mirada se desvió ligeramente hacia los otros hombres, como si buscara su aprobación. Espera. Interrumpió el hombre desaliñado, su voz resbalando por la sala como un susurro urgentemente oculto. Esos papeles son un contrato de control, son la razón por la que fracasaron los anteriores. Te están eligiendo por tu vulnerabilidad, Laura, eres una pieza en su juego de dominación. Los murmullos crecieron nuevamente en la sala, las miradas se cruzaron, cada uno mirando al otro como si esperara una señal. Laura sintió que los ojos de esos hombres eran como escopetas cargadas, listos para disparar al menor movimiento. Y ahí estaba ella, desnudando su alma, dispuesta a abrir el juego. Si no puedo firmar, lo haré sin firmar, afirmó Laura, desafiante. Voy a dar vuelta a este juego. No soy solo un peón en tu tablero. El millonario la observó, su risa se convirtió en un eco distorsionado. Así se habla, pero ten cuidado. Las consecuencias son mucho más que una pérdida de tiempo. No hay más salida seguro ahora. Laura sintió como la piel se le erizaba. ¿Qué significaba eso? ¿Qué retorno de fuego provocaría sus palabras? El desaliñado asintió, pero su mirada estaba llena de alerta, una advertencia de que las verdaderas consecuencias eran más oscuras de lo que se podría imaginar. Pero ¿qué tal si esta es la única oportunidad que tienes para cambiarlo todo? Dijo el hombre con voz entrecortada, apretando los dientes. No puedes dejar que ellos te controlen. Los murmullos se disiparon, dejando un rastro de silencio expectante. Laura enfrentó al millonario, sintiendo el temblor acumulándose en su pecho. Realmente estaba dispuesta a abrir la caja de Pandora y soltar el caos. En ese instante, el teléfono de Laura vibró de nuevo, y el eco de su propio mensaje la empujó hacia un precipicio. Otro mensaje, la misma advertencia, pero esta vez más urgente: Laura, escapa ahora. Ya es demasiado tarde, y así, con el corazón latiendo con fuerza, Laura se encontró en una encrucijada. ¿Debería seguir peleando en esta partida mortal o escapar antes de que fuera demasiado tarde? Podría desenmascarar la verdad detrás de la fachada del millonario, o sería ella misma la última sacrificada del juego. Las luces comenzaron a parpadear, y un escalofrío recorrió la sala. Una figura apareció en la sombra detrás de Laura, y el aire volvió a cargarse de tensión. ¿Era un amigo o un enemigo? Las balas estaban a punto de dispararse de todas direcciones. ¿Qué elección tomaría a continuación? Laura sintió como el vértigo le recorría el cuerpo. No había tiempo para dudar, no cuando la figura en la penumbra se acercaba con rapidez, como si fuera un depredador que había estado esperando su momento. El sudor comenzaba a filtrarse en su frente. Las luces seguían titilando, creando sombras que parecían bailar a su alrededor. El hombre desaliñado dio un paso hacia ella, como si quisiera interponerse entre Laura y cualquier amenaza inminente. Laura, confía en mí. Gritó, su voz llena de urgencia. Podía ver en sus ojos que conocía algo que ella no. Algo que podía cambiar el rumbo de la situación. El millonario sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la mueca de un gran titiritero, disfrutando del desastre que podría desatar. ¿Vas a dejar que un desconocido te hunda, Laura? A veces, los riesgos valen la pena. Pero tus aliados son solo sombras en esta batalla. Laura sintió el corazón latir aún más fuerte. Miró de un lado a otro, evaluando las posibilidades, preguntándose cuánto valía su vida en esta sinfonía de oscuridad.
El sonido de sus latidos parecía resonar en sus oídos como un tambor de guerra. La figura detrás de ella emergió de las sombras. Era un joven con una expresión grave, pero había algo familiar en su mirada. Soy Daniel, se presentó casi con un susurro, un amigo de tu abuela. Vine por ti. Tienes que moverte. Ahora, las palabras resonaron en su mente. Una chispa de reconocimiento la sacudió. Sus pensamientos eran una mezcla frenética de recuerdos y nombres. La conexión con su abuela. ¿Qué había compartido con él? Pero no había tiempo para reflexionarlo. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Preguntó Laura, su voz temblando de incredulidad. ¿Qué sabes de este lugar? ¿Y sobre esos contratos? Daniel dio un paso más cerca, casi acercando sus labios a su oído, como si temiera que ellos pudieran oírlo. Es una trampa. Quieren que firmes. Cada persona que lo ha hecho ha desaparecido. No puedes dejarte atrapar, le dijo, sus ojos transmitiendo sinceridad y peligro. La mirada del millonario se endureció, como si cada palabra de Daniel lo empujara más al borde. Basta, dijo, con un tono que resonó como una sentencia. No deberías haber venido. Ya no estás a salvo, Laura. Tienes que tomar una decisión. Laura sintió que su estómago se contraía. ¿Cuál era su salida? La habitación se sentía como una lata de pólvora a punto de explotar. Si te escapas ahora, todo terminará, continuó el millonario, su voz suave, casi seductora. Pero si eliges quedarte, podría ofrecerte un trato que cambiaría tu vida. Digamos que podrías acceder a cosas que jamás imaginaste. Su mente se debatía entre la advertencia de Daniel y las tentadoras palabras del millonario. ¿Y qué me garantizaría que confiar en ti no sería un error? Preguntó Laura, sintiendo como cada palabra revelaba más de su vulnerabilidad. Te garantizo que no habrá más de ti, si firmas, replicó el millonario, su mirada congelándose. Es solo un documento, Laura. No puede hacerte daño. Daniel la tomó del brazo. Es una mentira. Este lugar no es más que un pozo de desesperación. Tienes que confiar en mí. La ansiedad se transformó en rabia, y esa rabia la impulsó hacia adelante. No voy a permitir que decidan por mí. Soy más fuerte que su juego, gritó, y su voz resonó con determinación, sorprendiendo incluso a sí misma. En ese momento caótico, la puerta detrás de ellos se abrió de par en par, golpeando las paredes y revelando a un nuevo grupo de hombres, armados y con miradas de hierro. El aire se volvió aún más pesado y cargado de tensión. Para afuera. Todos, ordenó uno de ellos. Laura sintió como la adrenalina le subía, y con ella, la urgencia de actuar. Daniel agarró su mano firmemente. Esta es nuestra oportunidad. Ahora o nunca. Con el corazón en la garganta, Laura miró por última vez al millonario, quien mantenía una mirada helada, y supo que aún no habían escuchado el final de esa historia. ¿Podría liberarse del camino que ellos le habían trazado? ¿Podría ser libre antes de que fuera demasiado tarde? Y, en medio del caos, un grito resonó en su mente: escapa, Laura, escapa. ¿Pero hacia dónde? ¿Era el camino hacia Daniel el correcto, o se dirigía a una trampa aún mayor? Mientras las fuerzas de seguridad avanzaban, Laura dio un paso decisivo hacia la salida, preguntándose si en ese instante estaba tomando el camino hacia su salvación o hacia su propio destino trágico. Laura sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El grupo armado parecía una muralla impenetrable, avanzando con determinación. Daniel, con su mano entrelazada con la suya, la miró a los ojos, infundiéndole una mezcla de decisión y temor. «Rápido, por aquí», exclamó, tirando de ella hacia una esquina oscura de la sala. Mientras corrían, la mente de Laura se llenó de pensamientos dispersos. ¿Qué haría su abuela? Se preguntó, recordando aquellas historias que le contaba sobre cómo escapar de los peligros y mantenerse siempre alerta. En ese instante, se sintió en una película de acción, un enfrentamiento entre el bien y el mal, y ella, una protagonista improvisada. El sonido de pasos pesados resonaba detrás de ellos.
Y Laura sintió el frío del terror correr por su piel. ¿Por qué me metí en esto?, murmuró, pero Daniel no le dio tiempo para lamentarse. No puedo dejar que te atrapen, se trata de algo más grande que tú y yo. Las luces parpadeantes seguían jugando con sus sentidos, distorsionando la realidad y creando figuras grotescas a su alrededor. Justo cuando pensaban que habían encontrado una salida, un grito rasgó el aire. ¡Deténganse! La voz era profunda y autoritaria, la misma que había ordenado su captura. Laura miró hacia atrás y vio como uno de los hombres del grupo levantaba un arma. El miedo hizo que su corazón se mantuviera en un vaivén entre el horror y la adrenalina. ¡Corre!, gritó Daniel, y esta vez no dudó. Con piernas temblorosas, pivoteó por un pasillo, tratando de buscar una salida. Un pasillo largo se extendía ante ellos, con puertas que se alineaban en ambos lados. Daniel tiró de ella hacia la derecha, un movimiento desesperado en busca de una salida. Siempre hay una forma de escapar, dijo, casi convencido de sus propias palabras. De repente, Laura se detuvo. «Esa puerta», señaló una salida al final del pasillo. Era una puerta de emergencia, con una luz de señalización verde que iluminaba la oscuridad. Aceleraron hacia ella, pero el sonido de un disparo rasgó el aire, impactando en la pared justo detrás de ellos. El eco reverberó, sacudiendo su determinación. «Vamos», instó Daniel, empujando la puerta con todas sus fuerzas. El cerrojo cedió y salieron a una escalera de incendio, la cual descendía hacia la calle. Laura sentía que cada escalón representaba una grieta más entre ella y aquellos que querían atraparla. El aire fresco de la noche la golpeó con fuerza. Se detuvieron un momento, respirando la libertad que habían casi alcanzado. Sin embargo, el alivio fue breve. A sus espaldas, las luces del edificio comenzaron a parpadear, como un faro que llamaba a los depredadores a la caza. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Laura, su voz titubeante. A su alrededor, la calle estaba vacía y oscura, pero la indecisión se cernía sobre ella como un manto pesado. «Necesitamos un lugar donde escondernos», suspendió Daniel, su expresión era una mezcla de ansiedad y resolución. «No podemos quedarnos aquí, pero tampoco podemos arriesgarnos a ser vistos». De repente, un sonido familiar pero inquietante llenó el aire, el ronroneo de un motor acercándose. Laura levantó la vista y vio un coche inundado de luces. Su corazón se detuvo. «Esos son ellos», dijo, conteniendo el aliento. «Es nuestra única salida», dijo Daniel. «Sube». La urgencia en su voz la empujó a actuar, y a pesar de las dudas, corría hacia el vehículo, sin saber si era un salvador o una trampa mortal. Se echó en el asiento trasero justo mientras el coche frenaba. La figura al volante giró y la miró, desconocido pero necesario. «¿Listos para la carrera de sus vidas?», preguntó el conductor, dejando sus palabras flotando en el aire como una promesa. Laura sentía el nudo en su estómago apretarse, mientras el motorista sonreía con una seguridad inquietante. «¿Puede ser en serio?», pensó con el corazón palpitando fuerte. ¿Estaba realmente a salvo o había saltado de la sartén al fuego? Mientras el motor rugía al encenderse, el coche se lanzó a la oscuridad. Pero en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿quiénes eran realmente sus aliados? Y justo cuando se sentían seguros, una luz deslumbrante apareció en el espejo retrovisor. ¿Era ayuda, o la trampa que tanto habían temido? El coche aceleró, dejando atrás la oscuridad del edificio, pero la luz que lo seguía brillaba intensamente, como un faro que presagiaba su captura. El corazón de Laura latía con fuerza, retumbando en sus oídos mientras la incertidumbre invadía su mente. ¿Era el inicio de su liberación o el canto de sirena que los guiaría hacia un abismo? ¿Te das cuenta de lo que seguimos?, gritó Daniel, su voz cargada de pánico. «Debemos perderlos». La figura en el asiento delantero, un desconocido que no había presentado su nombre, mantuvo la calma. «Déjenme manejar».
Conozco estas calles como la palma de mi mano, respondió, apretando el volante con determinación. El rostro del conductor se iluminaba con destellos intermitentes, perfiles de una expresión firme, pero Laura veía en sus ojos un parpadeo de secretos ocultos. Sigilosamente, dieron vuelta en una esquina y el coche se deslizó por una calle secundaria, más estrecha y poco iluminada que la principal. Con cada giro, Laura sentía que la tensión en el aire crecía. Daniel puso su mano sobre el respaldo de su asiento, preparándose para cualquier eventualidad, como un resorte a punto de estirarse. Si ellos nos siguen, no hay manera de escapar, murmuró Laura, el miedo estrechando su pecho. La luz detrás de ellos había desaparecido, pero el silencio era ensordecedor, como una calma que precede a una tormenta. ¿Estamos a salvo?, preguntó, su voz temblando. Por ahora, sí, contestó el conductor con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero no podemos detenernos. Necesito que confíen en mí. Mientras el coche zigzagueaba por las calles desiertas, Laura luchaba entre la lógica y la intuición. El instinto le decía que debía desconfiar, que el riesgo de confiar en un desconocido era grande, pero la oscuridad de la noche le ofrecía otros temores, el grupo armado seguía buscando y el reloj no se detendría. De pronto, el piloto frenó violentamente. Laura se golpeó contra el respaldo, y Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa?, preguntó, alerta. Escuchen, dijo el conductor, su expresión ahora seria. La adrenalina se disparó en el aire, y el silencio fue interrumpido por un sonido que hizo que la piel de Laura se erizara, motores a lo lejos, sirenas. Ya vienen, agregó, con los ojos intensos. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué haremos?, preguntó Daniel, la ansiedad creciendo en su voz. Necesitamos cambiar de coche, dijo el conductor de manera directa, abriendo la puerta y saltando. Laura y Daniel miraron confundidos, antes de seguirlo. Rápido, sigan mi ejemplo. Una sensación de ruego y miedo se mezclaba dentro de Laura, mientras corría en la oscuridad. Miró hacia atrás y vio luces parpadeantes en la lejanía. Cada segundo que pasaba hacía que la presión aumentara. Se sentía como si el aire escapara de su ser. Lograron llegar a un vehículo estacionado, derruido y viejo, pero en medio del caos, todos los coches parecían buenos. Este servirá, dijo el conductor mientras forzaba la puerta. Para su sorpresa, se abrió. Suban rápido. Laura se metió en el automóvil, su mente luchando para procesar lo que estaba sucediendo. Mientras el conductor encendía el motor, la angustia de Laura continuaba creciendo. ¿Por qué debería confiar en él?, se preguntó. Sin embargo, no habría tiempo para elegir, el eco de sirenas y luces resplandecientes se acercaban rápidamente. Vamos, a derecha, ordenó el conductor mientras pisaba el acelerador. Laura se encorvó sobre su propio miedo, y sintió la adrenalina fluir mientras el coche se apresuraba por la calle. Las luces de la ciudad se convirtieron en un borrón, pero la sensación de que había alguien más trabajando en la sombra no la abandonó. ¿Por qué me siento así?, reflexionó en su mente, asustada por lo desconocido y lo que aún podía venir. Y justo cuando sintió que tenían algo de ventaja, un sonido escalofriante irrumpió en sus pensamientos. Un disparo cruzó el aire, impactando en el parabrisas antes de que sonara el estallido de cristal. «Nos han encontrado», gritó Daniel mientras. El viento frío del exterior le golpeaba la cara. La última mirada de Laura a su alrededor fue un panorama caótico de luces y sombras, y en el fondo, se preguntó, ¿alguien más está detrás de esta persecución? A medida que el coche se lanzaba hacia la niebla de la noche, un nuevo ruido resonó en sus oídos, un pitido constante que se intensificaba. El coche no estaba solo en esa carrera. ¿Qué nuevos peligros se esconderían en la oscuridad? El motor del viejo coche rugía, como un animal herido, intentando escapar de la cacería. Laura sintió un nudo en su estómago mientras el asfalto rebotaba bajo ellos, las luces azules y rojas tejiendo sombras inquietantes alrededor del vehículo. La defensa de su mundo conocido se desmoronaba,
dejando la vulnerabilidad ante lo desconocido. ¿Por qué no lo dejamos?, preguntó Daniel, su voz temblando. ¿Por qué seguimos con él? Porque no tenemos otra opción, respondió Laura, tratando de encontrar valentía en su propia voz. La desesperación la envolvía como un abrigo pesado. Él es nuestra única oportunidad. El conductor, con su rostro endurecido, giró hacia ella, sus ojos eran la mezcla perfecta de determinación y miedo. No le hagas caso. Lo que vienen son tiempos oscuros. Debes concentrarte. Con un giro brusco, se desvió a una calle más angosta, abandonada. El viento soplaba feroz, derribando hojas secas que volaban como fantasmas por el camino. Cada rasguño del coche por el pavimento desgastado le hizo sentir a Laura que el tiempo se estaba escurriendo. La violencia de su situación estaba empezando a filtrarse en su mente, y con cada latido se preguntaba sobre las decisiones que los llevaron hasta allí. De repente, un estruendo a sus espaldas, como un trueno, la sacó de su ensueño aterrador. El coche oscuro, el que los había perseguido, se acercaba velozmente, como un depredador sediento. ¿Esos son de nuevo?, gritó Daniel, agarrándose del asiento como si con eso pudiera frenar el caos. Tranquilo, yo sé lo que hago, dijo el conductor, sus manos en el volante se tensaron. Pero Laura notó que su voz carecía de la confianza que había mostrado anteriormente. ¿Y si no puedes escapar?, murmuró, su voz apenas un susurro. La historia del viejo coche era parecida a la suya, desgastada, hecha trizas. Ella había sido la repartidora de sueños, aspirando a una vida mejor, pero en un instante, todo se volvió un juego peligroso de vida o muerte. ¿Qué tendría el futuro para ella? Las luces del perseguidor brillaron como linternas ardientes. El miedo palpitaba en su pecho mientras recordaba las noticias de desapariciones, de gente llevada sin dejar rastro, y su mente fantaseaba con lo que podría ser el futuro de Daniel y el extraño. La oscuridad acechaba, no solo fuera, sino también dentro de ella. Al siguiente semáforo a la izquierda, ordenó el conductor, su voz ahora sonando más fuerte, decidido a salir de la trampa. Si logramos girar, podríamos perderlos. Daniel asintió, su respiración entrecortada, pero cuando se acercaron al semáforo, el rojo comenzó a parpadear. No podemos detenernos, gritó Laura, notando la inminencia del peligro. El conductor ignoró su grito y se detuvo bruscamente, la llanta chirrió. Afuera, ahora, dijo, abriendo la puerta con un movimiento rápido. Laura sintió como si el mundo se detuviera, la adrenalina se mezcló con la indecisión. Podía entrar a la casa cercana, esconderse en las sombras, o seguir a este enigmático hombre al que apenas conocía. Vamos, Laura, llamaba Daniel, sus ojos llenos de miedo. No podemos quedarnos aquí. Laura, sin poder decidir, dio un paso afuera, el aire frío la envolvió como una bocanada de vida. Pero, antes de que pudiera pensar en la siguiente acción, sintió la vibración de su teléfono en su bolsillo, un mensaje desconocido que prometía respuestas. ¿Sería alguien que sabía lo que estaba pasando? ¿Qué esperas?, gritó nuevamente Daniel, pero ya el eco de sirena se acercaba más. La revelación acechaba. Laura sintió que el tiempo se había detenido una vez más, y la tensión en su pecho era insoportable. Era un dilema inmediato: ¿debería leerlo o seguir adelante, adentrándose en lo desconocido? Un disparo resonó de nuevo, antes de que su decisión pudiera ser finalizada. La vida de todos a su alrededor estaba en juego, y la pregunta retumbó en su cabeza como un tambor: ¿debería confiar en un desconocido o arriesgarlo todo por una respuesta oscura que podría no entender? Lo único seguro era que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba, y que cada elección la llevaría a un nuevo destino, o a la perdición. ¿Lo seguiría a la locura, o se atrevería a desenterrar la verdad escondida en su teléfono? Laura sintió una ola de ansiedad que le atravesaba por completo, aferrándose al mensaje que aún vibraba en su bolsillo. Era como un canto de sirena que prometía respuestas, pero a la vez, un abismo de dudas. Se encontraba en una encrucijada. Delante,
la oscuridad y, detrás, el eco aterrador de su perseguidor. «Brian», gritó el conductor, haciendo que Laura volviera a prestar atención a su voz. «Dentro, ahora». Empujó a Daniel hacia adentro, arrastrándolo de una mano. La urgencia de su tono dejó claro que no tenía tiempo para dudar. Laura estaba atrapada entre la curiosidad y el peligro, pero un grito desgarrador rompió su indecisión. Era de un hombre que corría, pidiendo auxilio, con el rostro marcado por el terror. Antes de que pudiera procesarlo, el sonido de un disparo resonó en el aire, el hombre cayó. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse y el grito de Daniel se ahogó en su pecho. La realidad era peligrosa, y ese sonido había cambiado todo. ¿Qué demonios ha pasado?, preguntó Daniel, visiblemente pálido. Laura miró fijamente al conductor, buscando una respuesta, pero sus ojos solo reflejaban una profunda preocupación. «Tienen sus métodos», murmuró, casi para sí mismo. «Debemos movernos, ya». La urgencia se apoderó de él mientras giraba el volante con determinación, alejándose de la escena del crimen. El coche se deslizó sobre el pavimento mojado, pero el miedo seguía ahogando a Laura. «¿Quiénes son ellos?», preguntó antes de que el silencio volviera a consumirlos. A medida que se alejaban, todavía podía sentir el frío de la muerte que habían dejado atrás. «Etiqueta negra», respondió el conductor, como si cada palabra estuviera llena de un terror que preferiría no mencionar. «Son depredadores. Atrapan a la gente y la llevan, a donde nadie quiere ir». La garganta de Laura se secó. Las historias que había escuchado, las advertencias susurradas en las esquinas, volvían a su mente con más fuerza que nunca. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? «Sobrevivimos», respondió Daniel, su tono más firme. «Debemos encontrar un lugar seguro». Pero las luces intermitentes de la patrulla que aún nos seguía eran un recordatorio escalofriante de que su tiempo se estaba agotando. Mientras el coche se adentraba en un laberinto de calles vacías, Laura decidió que había llegado el momento. Sacó su teléfono y miró el mensaje. Era corto, críptico, pero aún así, como un flash de luz en mitad de la oscuridad. «Conocerás la verdad en 1 hora. Encuentra el símbolo». «¿Qué dices?», preguntó Daniel, mirando con desconfianza a Laura. «No sé, pero esto podría ser la clave. Quizás haya algo más allá de este terror». Sus palabras flotaron en el aire, como una declaración de esperanza a pesar de la gravedad de su situación. «¿Y si es una trampa?», cuestionó el conductor, su tono captando la seriedad de la nueva realidad. «No podemos confiar en nadie». «Lo sé», admitió Laura. «Pero si hay una pista, no puedo ignorarla. Debo averiguar qué significa antes de que sea demasiado tarde». El conductor frenó en seco, obligando a todos a reorientarse. «Nos detendremos aquí». Miró a su alrededor como un animal asustado, su mirada fija en cada sombra. «Si vamos a salir de esto, debemos trabajar juntos, y confiar en lo que sabemos». El aire se volvió más pesado mientras Laura y Daniel se lanzaban miradas, sopesando la posibilidad de que la verdad que buscaban no fuera solo un camino hacia la salvación, sino una línea que podría llevarlos a la traición también. «Permíteme ver», insistió Daniel, extendiendo su mano hacia el teléfono. «Si es un símbolo, tal vez pueda reconocer algo». «No. Esta vez, soy yo quien decide», respondió Laura, con una firmeza que le sorprendió a ella misma. Las decisiones que había tomado hasta ahora la habían llevado a este momento, y no podía dar marcha atrás. Los ecos de sirenas se volvieron más cercanos, marcando un compás frenético en sus corazones. La oscuridad no solo estaba en las calles, sino que también danzaba inquieta en su interior. Laura supo que debía hacer algo, actuar rápido y con determinación. Con el pecho apretado, murmuró en voz baja: «¿Qué estás dispuesto a perder por conocer la verdad?». La pregunta flotó en el aire, retumbando en sus mentes, mientras un nuevo sentido de urgencia los empujaba a avanzar. Pero el sonido de un motor resonando en la distancia les trajo de vuelta a la dura realidad. La cacería aún no había terminado.
¿Qué secretos ocultaba ese símbolo que podrían cambiar el rumbo de sus vidas o llevarlos al abismo definitivo? El motor del coche se apagó, sumiendo a Laura, Daniel y el conductor en un silencio opresivo. Las sirenas ahora sonaban como ecos distantes, pero la adrenalina pulsaba en sus venas, recordándoles que el peligro aún acechaba. Laura miró el teléfono en su mano, el mensaje se iluminaba con un brillo tenue, como una farola en la tormenta. ¿Qué vamos a hacer ahora?, murmuró Daniel, su voz temblorosa traicionando el miedo que intentaba ocultar. ¿Ya no quieres escapar?, respondió Laura, determinada a no dejar que la incertidumbre la paralizara. Necesitamos encontrar ese símbolo. Podría ser nuestra única oportunidad. El conductor frunció el ceño, inquieto. No me gusta la idea de exponerme más. ¿Y si resulta ser un cebo? Laura lo miró, sus ojos desafiantes y llenos de coraje. No puedo quedarme aquí, esperando a ser atrapada. Si hay una pista, debo seguirla. Te has dejado guiar por la desesperación, interrumpió el conductor, cada palabra cargada de preocupación. Los que buscan la verdad casi siempre terminan perdiéndolo todo, pero Laura sabía que rendirse no era una opción. Con un movimiento decidido, encendió nuevamente el motor y giró la llave. El sonido del motor quebró la tensión, como un grito decidido en medio del silencio. Voy a encontrar el símbolo. Y si no lo hacemos juntos, eso será lo que nos derribará. Está bien, cedió el conductor, su expresión indicaba que aún dudaba, pero la determinación en los ojos de Laura lo estaba convenciendo. Dime a dónde ir. Solo no te olvides de que estamos en una guerra aquí. Laura sintió que el peso de las decisiones caía sobre sus hombros, una responsabilidad pesada, pero necesaria. Necesitamos regresar al lugar donde recibí el mensaje. Ahí podría haber pistas sobre el símbolo. Daniel bajó la vista, frunciendo el ceño. Pero ese es un lugar peligroso. ¿Es dónde? Lo sé, le interrumpió Laura, su voz firme como un ancla. Pero no tengo otra opción. No puedo dejar que me arrebaten lo que podría darme esperanza. Las palabras resonaron como un eco. Con el corazón acelerado y la mente en llamas, condujo por calles desiertas. A cada giro, cada sombra se sentía como una advertencia, pero a pesar del miedo que la envolvía, había un fuerte impulso de seguir adelante. Unos minutos más tarde, llegaron a su destino. Un edificio en ruinas aparecía ante ellos, rodeado de un aire pesado y letárgico. El lugar parecía estancado en el tiempo, como una trampa en una obra de teatro sin público. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó el conductor, con visos de duda que se entremezclaban con el desgano de lo inevitable. Debemos entrar, dijo Laura. Aquí es donde todo comenzó. Aquí es donde la verdad debe estar oculta. Al abrir la puerta, un crujido sacudió el silencio, el sonido de su temor resonando en el aire. Entraron en la penumbra, y los ecos de sus pasos resonaban como un fuerte tambor, marcando el compás de lo desconocido. Adentro, el ambiente estaba cargado de polvo y susurros olvidados. Pero lo que más llamó la atención de Laura fue un grafiti en la pared, un símbolo serpenteante que parecía llamarla. Era el símbolo del mensaje. Estaba allí, expuesto, como un desafío al destino. ¿Qué significa?, preguntó Daniel, acercándose, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y precaución. No lo sé, admitió Laura, mientras sus dedos rozaban la superficie del dibujo. Pero en el fondo, un escalofrío la recorría al pensar en lo que podría desatar. Un ruido sordo resonó desde la parte trasera del edificio, un golpe inesperado, buscando sacudir sus corazones. La fría sensación de peligro se materializó, y su instinto la empujó a girarse. Las sombras empezaban a moverse, tomando forma en una amplia esquina. «Rápido, salgamos de aquí», gritó el conductor, pero Laura no se movió. El símbolo parecía hablarle, una conexión profunda le decía que debía estar ahí, aunque la amenaza se aproximara. La pregunta vibraba en su mente: ¿qué secretos revelaría el símbolo? ¿Podría finalmente arrojar luz sobre la oscuridad que la rodeaba?
pero en ese instante, un destello entre las sombras le hizo sentir que el tiempo ya no estaba de su lado. Mientras las figuras se acercaban, su último pensamiento fue dejarlas entrar o luchar por lo que había encontrado. ¿Podrían esos nuevos peligros cambiar el rumbo de la búsqueda o destruir su último atisbo de esperanza? Laura sintió como el sudor le brotaba por la frente mientras esos pasos resonaban en el edificio en ruinas. El símbolo en la pared brillaba tenuemente ante sus ojos, pero no había tiempo para desentrañar su significado. El peligro se cernía sobre ellos como un depredador sigiloso, y el momento de la verdad se acercaba. Las sombras se tornaron en figuras, hombres del oscuro mundo que había tratado de alejar. Laura buscó en su mente cómo enfrentarse a esta nueva amenaza, cómo derribar las paredes que la habían acechado tan persistente. Daniel y el conductor la miraban, sus ojos reflejaban el pánico. «¡Fuera de aquí!», gritó el hombre, pero Laura se quedó ahí, pegada al símbolo que parecía un faro de esperanza en un mar de desespero. Un estruendo cortó el aire. La puerta tras ellos se abrió de par en par, y entraron más figuras, hombres armados y con miradas desprovistas de piedad. El conductor echó un vistazo atrás, la realidad de su situación se cristalizó en sus ojos. «¡Corran!», gritó, empujando a Daniel hacia la salida mientras Laura permanecía estática, incapaz de apartar la vista del símbolo. «¡Laura!», la llamó Daniel, su voz desgarradora, llena de miedo por lo que podría suceder. Fue suficiente para sacudirla. Sin pensarlo dos veces, se lanzó en dirección a sus amigos. Pero el instinto le decía que esa imagen en la pared era crucial. «No puedo dejarlo», murmuró mientras los hombres avanzaban. Cuando se dio la vuelta, un nuevo eco de disparos resonó y el tiempo pareció detenerse. «¡Vete!», le gritó el conductor, con una mezcla de desesperación y valor. Laura sintió el temblor en sus piernas, deseando poder ser más que una spectator en su propia vida. La adrenalina la envolvía y, como si una chispa encendiera su cautela, dio un paso atrás, enfrentando a los hombres que se acercaban. «Laura, ven», suplicó Daniel, los ojos llenos de miedo. Ella no podía dejar que la confusión la dominara. En el despliegue de terror, el símbolo resplandeció y, de alguna manera, en medio del caos, comprendió que ese era su poder. En ese instante, recordó lo que su abuela le había enseñado: el miedo es un monstruo que se alimenta de nuestra duda. Laura inspiró hondo y, dejando atrás el temblor en sus manos, se armó de valor. «No soy solo una pieza en su juego», pensó. El cuerpo del primer hombre se desplomó cuando ella empujó firmemente. «No permitiré que me atrapen de nuevo», gritó, una nueva fuerza brotaba del fondo de su ser. Los hombres se replegaron, sorprendidos por la determinación que no esperaban de ella. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», preguntó el conductor, su rostro lleno de asombro. «Has cambiado las reglas del juego». Ella no lo podía creer, pero sentía que un nuevo destino comenzaba a forjarse alrededor de su valentía. Laura y sus dos compañeros se lanzaron hacia la salida, un camino hacia la esperanza, dejando el peligro atrás. Finalmente alcanzaron la luz del exterior, el aire fresco de la noche golpeando sus rostros. La respiración de Daniel era entrecortada mientras se giraban, observando el edificio antiguo que se alejaba detrás de ellos. «¿Estás bien?», le preguntó Daniel, tomando la mano de Laura, como un ancla en un mar tumultuoso. «Lo logré», respondió ella, un brillo de orgullo llenando su voz. No solo había logrado escapar, sino que también había encontrado su camino. Ella no sería una víctima más. Se alejaron del lugar, cada paso reforzando su determinación. Sin embargo, la adrenalina aún corría por su cuerpo. «¿Y ahora qué?», cuestionó el conductor, su tono indicaba que aún había mucho por resolver. «Ahora, vamos a desmantelar lo que ellos han construido», dijo Laura, y sus palabras resonaron con intensidad. Era tiempo de enfrentar a aquel millonario y exponer su trama de miedo y control. Con ese firme propósito, aunque temerosa, continuaron su camino.
saber que un nuevo destino les esperaba era suficiente. Laura miró a su alrededor, rodeada de aquellos que habían estado a su lado. Eran más que aliados, eran parte de su nueva familia, y aunque el camino por delante estaba lleno de peligros y riesgos, su corazón latía con una esperanza renovada. Nunca más seré solo una pieza en su tablero, se prometió y, al mirar al horizonte, supo que su historia apenas empezaba. Y así, con el viento refrescando sus rostros y la determinación ardiendo en sus corazones, marcharon hacia un futuro que desmantelaría el oscuro legado del millonario y, tal vez, le daría a Laura la vida que había soñado. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta aventura.